A todos. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos, hermanos, para glorificar al Señor para siempre. Aleluya. Demos gracias al Señor por esta bendición que el Señor nos permite en esta noche poder estar en su presencia. A su nombre y gloria para siempre. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que Él nos permite estar en la casa del Señor para adorar y glorificar su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Puede adorar al Señor? Poderoso es el Señor. Amén, hermanos. Usted puede levantar su mano a adorar a Dios. Aleluya. Estamos en la casa del Señor, en la casa del alfarero. Bendito sea el Señor. Aleluya. Regocijándonos en su presencia. Aleluya. Y Él está aquí en esta preciosa y hermosa noche del Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos, de una manera muy especial. En esta noche saludamos a las visitas que están en nuestro medio. Se encuentra con nosotros Lidia. Gloria al Señor que está por acá. Dios le bendiga mucho, hermana. Bienvenida a la casa del Señor. Un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad?, por esta visita. Le damos al Señor la gloria y la honra en esta noche para compartir, ¿verdad?, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Gloria al Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias, hermanos. Gloria al Señor. En Segunda de Reyes. No sé si me pueden apagar algunas luces aquí al frente para visualizar mejor lo que queremos proyectar. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Segunda de Reyes. Gloria al Señor. Vamos a buscar la Biblia, la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, puede adorar a Dios, hermana, esta noche. Precioso es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hacedor de maravilla, aleluya. Gloria al Señor. Buscamos la Biblia, hermanos, la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 12. Queremos compartir esta noche este tema para la gloria del Señor y bendición de nuestras almas. Estamos contentos, amén, hermanos, porque estamos aquí en la casa del Señor para adorar y glorificar su maravilloso y precioso nombre. Tenemos la palabra de Dios, la vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 12. Nos vamos a ubicar en el verso 4. Gloria al Señor en adelante. Y leemos la palabra de Dios en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Joás dijo a los sacerdotes todo el dinero consagrado que suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo dinero y cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y que reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Como llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y los sacerdotes le dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consistieron en no tomar más dinero del pueblo, ni traer ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas al sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en él una tapa, un agujero, y la puso junto al altar a la mano derecha. Así el que entra en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta
ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y del sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y los que tenían a su cargo la casa de Jehová, ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles, a los canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y todo lo que gastaban en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no hacían tazas de plata, ni de laderas, ni de jofanías, ni de trompetas, ni de otro utensilio de oro, ni de plata, se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él la reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos que fielmente. Dios añada su bendición a su maravillosa y poderosa palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos permites en esta noche estar en tu presencia. Te damos a ti la gloria, la honra. En esta noche queremos sentarnos a recibir la enseñanza de tu palabra, esperando que en esta noche tu palabra corra y tu nombre sea glorificado de una manera muy especial. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Ahora vamos a sentarnos a recibir la instrucción, la enseñanza, y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Pueden sentarse un momento. No sé si me pueden prender esta luz de acá, por favor, que estoy un poco cegato acá. La edad nos va, hermano Francisco, nos va, algún hermano que esté, por favor, si me pueden prender por lo menos esta que está acá, en favor, por favor. Dios le bendiga a todos, hermanos. ¿Cuánto estamos contentos por estar en la casa del Señor? Esta noche tenemos ante nuestra consideración, gloria al Señor, amén, el estudio de la palabra del Señor, y para los nuevos convertidos y nuevos hermanos en la fe que estamos viniendo los jueves. Nosotros un jueves nos procedemos con estudio de la palabra del Señor, y este culto pues nos concierne a nosotros esta noche es culto de diálogo pastoral, gloria al Señor, donde tomamos algunos temas de mucha importancia y de mucha relevancia que nos conciernen a nosotros como iglesia y como pueblo de Dios, sabiendo que mientras estemos en esta tierra necesitamos la palabra de Dios para ser dirigidos, para ser bendecidos, y no solamente para ser bendecidos, sino poder bendecir a otros, gloria al Señor, la cual están, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Y creemos que la obra de Dios, la iglesia, es el pueblo de Dios que realmente tiene la bendición de Dios. Amén, hermano. Porque dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Así que ¿cuánto hemos sido bendecidos por el Señor? Creo que muchos, nosotros todos hemos sido bendecidos por el Señor. En esta noche vamos a tocar algo muy importante que concierne a todos nosotros, y hemos escogido un pasaje como base para atender este tema. Gloria al Señor. Sabemos que es un tema muy amplio, la cual pues tiene una amplitud bastante considerable, pero entendiendo que la necesidad de nosotros hablar en esta ocasión de la mayordomía cristiana en la que es la finanza. Y hemos seleccionado un pasaje aquí en el Antiguo Testamento, y ahorita mientras vayamos desarrollando las láminas que tenemos, vamos a entrar en algunos detalles muy importantes en relación a este pasaje. Gloria al Señor. No sé cómo funciona esto. Aleluya. Así como no funciona la tecnología acá, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Si no, creo que sea acá hacia el proyector. Amén. O algún hermano que nos pueda ayudar con esto. No sé si el hermano Francisco nos puede ayudar con el proyector.
Gloria al Señor. La mayordomía cristiana en la finanza. Vamos a la verdad práctica de esta enseñanza. Número 1, vamos a ver algo importante en cuanto a lo que vamos a tocar. Gloria al Señor, amén. A su nombre, gloria para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver el primer concepto en esta verdad práctica y yo creo que vamos a ver esto con mucho detenimiento para que todos podamos, ¿verdad?, de una manera u otra participar en cuanto, ¿verdad?, a esta enseñanza que queremos traer en la noche de hoy. Nosotros debemos administrar las finanzas con sabiduría y ¿qué? Y desprendimiento, gloria al Señor. Cuando hablamos de finanzas, hablamos precisamente de esa bendición que Dios nos da para nosotros poder, ¿verdad?, sobrevivir y atender los asuntos importantes. Número 2, es el medio por el cual se utiliza para la sobrevivencia mientras estemos donde en este mundo. Y número 3, gloria al Señor, tocamos el concepto número 3 rapidito, es necesario para ser utilizados para las necesidades básicas de ¿qué? De la vida. Esa es la verdad práctica que tenemos esta enseñanza, que es la base que tenemos para nosotros proceder, ¿verdad?, en el desarrollo del estudio de la noche de hoy. Amén, hermano. Vamos al próximo. El punto de contacto que tenemos en esta enseñanza, número 1, gloria al Señor, la gran prosperidad humana está relacionada con el ser y no con el tener el tener los bienes materiales. Vamos a detenernos aquí para mirar algo, ¿verdad? La gran prosperidad humana está relacionada con el ser y no con el tener bienes materiales. ¿Qué sucede en este escenario? Que muchas personas miden los seres humanos en base a la posesión, o sea, a las cosas materiales que posee una persona. Es decir, que cuando una persona, por decir un ejemplo, tiene mucho dinero, está muy acomodado, lo clasifican dentro de esa parte como una persona más próspera y más bendecida. Gloria al Señor. Y el que tiene menos recursos lo ven como una persona que no es próspera ni es bendecida. Pero en el plano espiritual entendemos que la bendición de Jehová es la que, ¿verdad?, es la que bendice, ¿verdad?, la que realmente es la bendición espiritual, es realmente lo que le da grandeza, ¿verdad?, y extensión de bendición a aquellos que le servimos al Señor. Amén, hermano. Así que nosotros no debemos mirar bajo ninguna circunstancia, gloria al Señor, no debemos mirar bajo ninguna circunstancia, sino que Dios mira en la persona y no en base a los bienes materiales que posee. Dios no condena la prosperidad siempre y cuando no sea obsesiva o primero que qué, o primero que Dios. Vamos a ver, creo que ahorita más adelante, algunos ejemplos del Antiguo Testamento, de algunos hombres que fueron bendecidos para ser de bendición a otros. Número 3, encontramos algo importante. La sociedad es muy ¿qué? Ambiciosa. Y para satisfacer sus ambiciones, cada vez son más desmedidas y emplean métodos sin ética social, moral y espiritual. ¿Será esto una realidad de lo que está sucediendo hoy? Esto es una realidad muy grande porque estamos viviendo precisamente en una sociedad donde la ambición al tener más, gloria al Señor, los lleva, ¿verdad?, a satisfacer aquellas ambiciones. Por eso la Biblia enseña que pedís y no recibís, porque ¿qué? Porque pedís mal, ¿para qué? Para gastar en vuestros ¿qué? En vuestros deleites y en nuestros placeres. Entonces, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos dará para nosotros ser bendecidos, pero no nos va a dar más de lo que nosotros no necesitemos, porque entonces Él puede crear un problema en nosotros. Amén, hermanos. Vamos al próximo rapidito, porque debemos trabajar honradamente para ser bendecidos y poder bendecir ¿qué? Es bien importante este término, el término de nosotros trabajar, porque nosotros como creyentes, Dios nos ha llamado a nosotros a trabajar y laborar. Usted dirá, pastores, que estamos en una situación en nuestro país donde la circunstancia económica y la tendencia que hemos tenido en los últimos 8 o 10 años ha sido el desempleo, por el sistema, pues muchos le echan la culpa al gobierno, otros le echan la culpa a la empresa privada, otros le echan la culpa pues a otros elementos, pero lo importante es que cuando uno está en Cristo, hermanos, gloria al Señor, y uno aprende a vivir para Dios, siempre Dios le va a proveer a aquellos que le servimos al Señor. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Siempre Dios va a abrir una fuente, Dios siempre va a abrir un lugar donde usted pueda trabajar honradamente, como dice aquí el pensamiento,
para ser bendecido y poder bendecir ¿qué? Su obra. Nosotros, la iglesia, debemos ubicar este pensamiento, lo quiero que lo vea de esta manera, de la manera en que lo quiero proyectar. Nosotros, la iglesia, no podemos depender de lo que dice la noticia, hermano. Sí, la podemos escuchar, la podemos recibir y podemos escuchar todos los argumentos, pero nuestra fuente proviene de arriba, hermanos. Amén. Debemos entender ese principio bien claro, hermanos, porque muchas veces nosotros, aun como creyentes, nos desesperamos ante ¿qué? Ante la necesidad económica que pueda estar sufriendo nuestro hogar, nuestra familia, porque cuando esa parte de la finanza afecta a nuestro hogar, afecta la iglesia y todos los elementos que pueden venir a trastocar y afligir precisamente nuestro servicio al Señor. Gloria al Señor para siempre. Se nos fue la pantalla, hermano Melquín. Vamos a continuar, hermano, mirando la base bíblica que tenemos en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí el rey. Vamos a la palabra del Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 12. Gloria al Señor. Vamos a ver este escenario de este pasaje, aunque tenemos algunos pasajes y nos ayuda la pantalla más adelante. El pueblo de Israel, ¿verdad? Vivió un periodo donde el Señor, a través de los reyes, comenzó a ejecutar un proceso con el pueblo de Israel, porque conocemos que después del reino de Salomón, el reino de Israel se dividió. Vemos la división del reino después de Salomón, y desde ese momento en adelante, pues existía lo que llamaban las tribus del norte, que concernían a Israel, y la tribu del sur, que estaba dirigido o directamente relacionada allá con Judá. Gloria al Señor. Y desde ese momento en adelante comenzó el proceso donde, gloria al Señor, comenzaron a reinar estos reyes. El capítulo 12 aquí nos habla un escenario bien interesante en cuanto a lo que representa la mayordomía de aquellos elementos que tienen que ver con la obra de Dios, hermano. Amén, hermano. Porque sabemos que la empresa más importante y más importante sobre la faz de la tierra es precisamente que la obra poderosa de nuestro Dios. ¿Y cuántos somos parte de la obra de Dios? Amén, hermano. ¿Cuántos somos parte de la obra del Señor? Así que cuando nosotros miramos este pasaje, ¿verdad? Tenemos, creo que estamos ubicados, amén. Estamos ahí, ¿verdad? Ok, estamos hasta aquí, ok. Terminamos aquí, debemos trabajar honradamente para ser bendecidos y poder, los hermanos que están atrás, ¿pueden ver bien esto? Si no hay que se quiere apagar esto, lo podemos apagar. Si podemos apagar, para que los hermanos lo puedan ver con un poquito más de claridad, porque lo quiero enfocar de esta manera, para que no nos perdamos, ¿verdad? Esta parte. La próxima, gloria al Señor, la vamos a tener aquí. Vamos a ver los objetivos de esta lección. Número 1, vamos a ver entonces. Ok, definir los criterios para la administración del dinero personal, público, y no puse la otra parte, que es la parte eclesiástica, que es la parte que vamos a estar tocando en la noche de hoy, que es bien importante que lo resaltemos. Número 2, entender por qué la Biblia condena que la avaricia. Y número 3, mencionar 2 lecciones, que es lo que vamos a entrar aquí en la noche de hoy, aprendidas con la mayordomía de ¿quién? De Joás. Vamos a la próxima. La lectura bíblica a considerar antes de entrar a la plataforma que queremos entrar del estudio. Vamos a considerar algunos pasajes en la Escritura y vamos al caso número 1. Algún hermano me lo va a buscar y me lo va a leer. Jesús observaba Mateo 12:41. Alguien que me lo busque. Gloria al Señor. Mateo capítulo 12. Algún hermano que nos lo lea, hermanos, por favor. Aleluya. Y nos lo verá para tenerlo de referencia. Gloria al Señor. Amén. ¿Quién lo tiene? Léalo fuerte, hermano. Creo que eso no es el texto. Deja verificar bien, deja rectificarlo. Gloria al Señor. Creo que, o a lo mejor lo copié mal, pero este pasaje tiene que ver precisamente con aquellos que ofrendaban. Deja si conseguimos el pasaje. Aleluya. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Puedes seguir adorando al Señor, amén, hermano. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Creo que copié el texto que no era. Gloria al Señor, pero este pasaje da alusión en cuanto Jesús observaba a aquellos que llevaban las ofrendas que los que ofrendaban y llevaban la ofrenda donde al altar. El caso número 2, vamos número 2 acá rapidito.
Jesús advirtió en cuanto al peligro del mal uso del dinero, Lucas 12:15. Gloria al Señor. Vamos entonces a Lucas 12:15. A su nombre, gloria para siempre. Qué bueno es el Señor. ¿Quién lo tiene, hermano? Fuerte, léalo. Amén. Qué tremendo este pasaje. Jesús advirtiendo precisamente la advertencia de Jesús acerca de la falsa doctrina, gloria al Señor, que envolvía la levadura de los fariseos. Y fíjate qué interesante que le dice: mirad y guardaos de todo aquello. Avaricia, como leyó el hermano, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén, hermano. Así que es importante ver este pasaje desde esa perspectiva. Número 3, encontramos la idolatría al dinero. Eso es Mateo 6:24. Gloria al Señor, 6:24. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Mateo 6:24. ¿Quién lo tiene? Amén. Léalo por ahí. Amén. Esto quiere decir entonces que este pasaje dice, porque no se puede servir que a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará a quién, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a quién, ni a las riquezas. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén, hermano. Así que el otro pasaje que tenemos acá, o más bien la próxima, la salvación en Cristo no se compra con qué, con dinero. La salvación es gratuita. Gracias al Señor que el Señor nos ha dado esta salvación gratuitamente, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Pero es el último ya. Yo creo que es el último. La próxima, gloria al Señor, el Espíritu Santo supera la fuerza del dinero. Esto está en Hechos capítulo 5, gloria al Señor, aquella experiencia donde los apóstoles, o más bien el pasaje de Ananías y Zafiras, y lo vamos a leer capítulo 5, gloria al Señor, y vamos a parafrasearlo ahí, donde aquí se pusieron de acuerdo un matrimonio. Capítulo 5, verso 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió ¿qué? Una heredad, y sustrajo el precio, sabiendo que también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de ¿qué? De los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentieses que al Espíritu Santo y sustrayera de qué? Del precio de la heredad? Quiere decir que este hombre, esta mujer, mintieron ¿qué? Al Espíritu Santo, y le costó ¿qué? Lamentablemente ¿qué? La muerte a ambos por mentirle al Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, su fe supera la fuerza del dinero. ¿Cuántos decimos amén? Amén, hermano. Vamos al próximo, rapidito, vamos a la introducción, porque queremos muy rápido para tocar todos los tópicos. Número 1, entre las cosas que se mueven en el mundo, el dinero se destaca como algo éticamente difícil de administrarlo. Vamos a 1 Timoteo 6:10 para que veamos este pasaje. Gloria al Señor. El hermano que lo tenga va a pasar aquí, por el micrófono, nos ayuda. ¿Usted tiene? 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque la raíz de todos los males es que, fíjese qué interesante, éticamente hablando, es interesante que si hay algo difícil de manejar es las finanzas. No sé si usted le ha tocado vivir esto, pero uno de los problemas más complejos que nosotros los seres humanos enfrentamos es precisamente nosotros administrar, gloria al Señor, esa finanza que, ¿verdad? Como dice aquí, que se destaca como algo éticamente difícil de hacerlo, gloria al Señor. Esto requiere, hermanos, primeramente cuando estamos en el escenario de lo que es la vida del creyente, nosotros debemos continuamente recibir la orientación de Dios a través de ¿qué? De la Biblia.
Cuando usted se convierte a Cristo, usted se convierte, para los nuevos convertidos, usted se convierte o se reconcilia por la predicación del Evangelio. ¿Verdad que sí? Porque el Evangelio tiene poder de Dios para salvación, para liberación. Pero una persona que escucha el mensaje de Cristo, escucha el mensaje de la salvación y se queda en la casa y no se congrega en una iglesia, ni recibe la orientación correcta, es una persona pues que realmente no va a tener esa orientación bíblica para poder entonces bregar con todos los embates y problemas y dificultades que se nos presentan en la vida. Uno de los escenarios más difíciles que está viviendo no solamente Puerto Rico, el mundo entero, es precisamente la finanza. Si nosotros miramos el escenario de nuestro país se está hundiendo en una crisis hace más de 8 años, donde vemos que el tema principal en las calles, en los restaurantes, en diferentes lugares, es que las cosas están mal y se van a poner peor. Entonces, cuando nosotros miramos este escenario, nosotros como iglesia tenemos que buscar no la orientación en ninguna otra fuente, sino buscar, hermano, la orientación que en la poderosa palabra de nuestro Dios. Dicen amén, hermano. Buscar la orientación que en la palabra de Dios, porque cuando uno le sirve a Dios, realmente Dios le dará la sabiduría, la inteligencia, la dirección, la orientación necesaria para poder manejar, hermanos, gloria al Señor, lo que representa este tema tan importante y tan vital. Gloria al Señor, porque cuando usted mira el escenario de la familia, de los matrimonios, y la causa de divorcio muchas veces es infidelidad, pero muchas veces tiene que ver con la parte con la parte económica que una familia puede estar pasando. Decimos amén a esto, amén, hermano. Número 2, vamos a resaltar otro punto importante. La segunda parte, la mayordomía cristiana de la finanza, implica instruir con relación al modo ético, decente y correcto de lidiar con el dinero. Entonces está hablando de la mayordomía cristiana en esa finanza. Y habla la palabra importante aquí, la palabra, como dije ahorita, es instruir con relación al modo ético, amén, hermanos, decente y correcto de lidiar con la finanza o con el dinero. Número 3, la administración adecuada del dinero, cómo adquirirlo. Voy a detenerme aquí, la administración adecuada del dinero, y de una coma aquí dice, ¿cómo adquirirlo? ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano está acudiendo a otros medios, cómo adquirir el dinero de manera ilegal. Por ejemplo, una persona que está en el mundo adquiere el dinero ilegalmente a través de los vicios de la droga, a través del mercado negro, a través de diferentes tipos de transacciones que realmente no son las correctas para nosotros poder estar bien delante de ¿quién? Delante de Dios. Por eso dice aquí, para adquirir su posesión, la utilización en diversas actividades de la vida material. Vamos al próximo. Gloria al Señor. La administración del dinero debe hacerse con sensatez, también hay que hacerlo con honradez, y número 3, con mucha responsabilidad. Vamos al próximo. Alabados del Señor. La mayordomía ejemplar de Joás. Escogí este pasaje, como bien dije, y estamos aquí en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, y vamos a ver algunos puntos que es lo que queremos resaltar en la noche de hoy. La mayordomía número 1. El rey Joás, durante su reino, vivió la experiencia de la condición deplorable de la casa de Dios y la necesidad de repararla. ¿Cuál fue el escenario aquí? Vamos entonces el capítulo, antes de proseguir con las láminas, el capítulo 12, verso 1, vamos a tomar de referencia la introducción de lo que queremos en esta noche traer. En el 7º año de Judá comenzó a reinar Joás, gloria al Señor, y dice, en el 7º año, de Jehú, comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia y de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joaida. Quiere decir que el primer elemento que queremos resaltar aquí es que este hombre
gloria al Señor, que Dios lo comisiona como rey, gloria al Señor, lo primero que él hace, que hace lo recto ante quién, ante los ojos de Dios. Un elemento muy importante. Nosotros, hermanos, escuchen bien, gloria al Señor, que somos creyentes, debemos nosotros apercibirnos, gloria al Señor, porque el primer paso para nosotros ser bendecidos por Dios es hacer las cosas rectas delante de Dios, sin mostrar una apariencia contraria a lo que realmente es nuestra realidad. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Este hombre vio que cuando asume la responsabilidad de tomar una posición de ser rey de Israel, lo primero que se encuentra él, o más bien resalta en su vida, es que comenzó a hacer lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo, gloria al Señor, que dirigió, y precisamente menciona aquí el sacerdote Joiada. Dice, y con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares que altos. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que él tuvo el mejor propósito de ¿qué? De agradar a Dios, aunque no todo el pueblo quería buscar a Dios, hermano. Fíjate qué interesante que él hizo lo recto delante de los ojos de Dios, sin embargo el pueblo no que, sino que todavía el pueblo seguía que en la idolatría. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Pero vemos aquí algo muy paralelo en este sentido, que aunque él tuvo el propósito de seguir y hacer la voluntad de Dios, él notó algo importante, que dentro de ese escenario, porque el pueblo andaba lejos de la presencia de Dios, era precisamente que la casa de Dios, el templo, estaba abandonado, hermanos. Y había una necesidad urgente de que se volviera nuevamente a tomar cartas y que se pudiesen reparar las grietas de la casa de Jehová, que estaban completamente agrietadas, y había una necesidad urgente de que se volviera a levantar el culto a Dios en el templo, gloria al Señor, para que realmente pudiese ver un despertar espiritual, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén, hermano? Así que él vio la gran necesidad. Fíjese que el rey Joás durante su reinado vio la experiencia de la condición deplorable de la casa de Dios y la necesidad de repararla. Y esto es un elemento muy importante que nosotros debemos como pueblo de Dios valorizar, hermanos. El hecho que Dios nos haya entregado un lugar de adoración, eso es una gran bendición, hermano. Es un privilegio inmerecido que muchas veces tenemos, que Dios nos haya entregado un lugar y debemos cuidar precisamente de ese lugar que Dios nos ha entregado para nosotros rendirle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que pueden pasar los años, pueden pasar las décadas, pero hay que pedir al Espíritu Santo que las puertas de la casa de Dios se mantengan abiertas, hermanos, y que pueda haber bendición para esta generación, pero que también para la próxima generación, si Cristo no ha venido a levantar la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estaba precisamente el sentir profundo en este rey, en ver la gran necesidad de reparar, porque una de las cosas que, hermanos, realmente inquieta a uno como pueblo de Dios, como hombre de Dios, es ver las grietas, y no solamente las grietas físicas, las grietas espirituales dentro de la estructura de la obra de Dios, y que no haya nadie que se levante para reparar esas grietas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Ahora, el otro punto que vamos a ver acá, el rey despertó el corazón del pueblo para dicha que. Aleluya, hermano. Qué lindo es cuando hay un hombre y una mujer de visión de Dios, cuando ve la necesidad de esta gran labor y este gran trabajo que nos compete, hermanos, a nosotros como pueblo de Dios, resaltar esos elementos que representan la firmeza, la estabilidad de lo que representa al culto a Dios. Así que él despertó el corazón del pueblo para dicha que tarea. No es fácil, hermano, no es fácil, hermanos, trabajar en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios pone una visión en un hombre de hacer algo para la gloria y la honra de Dios, lo primero que va a tener que el enemigo se va a levantar con todo, hermano. Amén. Usted se propone hacer algo para Dios, cualquier trabajo que sea, alguna labor en la iglesia, y usted va a ver que el enemigo se va a levantar y se va a oponer para que usted no realice esa
esa tarea, bendito sea el Señor. Pero cuando Dios pone esa visión y pone esa carga en el corazón de un hombre y de una mujer, vemos que estos hombres y nosotros como hombres de Dios no podemos mirar las circunstancias negativas que puedan influir para que ese propósito se cumpla, sino que hay que mirar a través del lente de Dios, a través de la visión de Dios, que aunque no se vea, hermanos, la obra, nosotros por fe vamos a ver la obra levantarse, vamos a ver la obra de Dios seguir hacia adelante para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuánto le bendecimos, hermano? Y esto representa un gran desafío para el que se levanta a hacer la obra de Dios, porque no solamente se va a emplear la batalla espiritual, sino que se va a levantar la oposición del enemigo y aquellos que van a decir, tú no lo vas a lograr, tú no vas a lograr al reparar, tú no vas a lograr hacer el trabajo, hacer la obra de Dios. Y van a haber muchos elementos que van a ir en contra de la visión que Dios te dio o nos ha dado a nosotros dentro de la obra del Señor, pero poderoso es Dios para levantar su obra, porque Dios es excelente, hermanos, Dios es poderoso en levantar aún, hermanos, de las piedras algo extraordinario para la gloria y la honra de Dios. Así que Él, siendo el Rey, gloria al Señor, es importante, despertó el corazón del pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque si el corazón del pueblo está alejado de Dios, mire, hermano, usted podrá brincar, saltar, hablar lengua, profetizar y no pasa nada. Porque la bendición de Dios no está en el predicador, está en el pueblo que está ahí, hermano. Está en la iglesia, los hermanos que estamos aquí, que hacemos posible, porque el receptor que recibe el mensaje, gloria al Señor, debe tener ese corazón despierto para la tarea que haya que hacer para la gloria y la honra de Dios, hermano. Bendito sea el Señor para siempre. Número 3, hermano. Otro importante que hizo, organizó un sistema de recaudación de dinero para la reparación del templo, hermanos. ¿Por qué traemos este punto, hermano? Porque todo no se resuelve con ayuno y qué. Silencio, bueno. Amén. Amén. Dios nos dio una misión hace muchos años, es bonito, para levantar un templo. Y yo me identifico mucho con esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios decide hacer algo, Dios no mira la cantidad ni los números. Dios no mira la cantidad ni números. Dios lo que mira es el corazón, que Dios despierte el corazón de la gente. Amén. Y que a través de esa visión nosotros podemos ver la gloria de Dios, hermano. Amén, hermano. Porque cuando usted mira y usted se encarga de, como vemos acá, este hombre organizó un sistema de recaudación para que se pudiese reparar el templo. Y eso no solamente dependía del esfuerzo de un solo hombre, ni de una sola tribu, dependía de todas las tribus, gloria al Señor, y dependía del pueblo que pudiesen que, aleluya, llevar la finanza para que se pudiese efectuar el trabajo. Número 4, hermanos. Miramos acá. Joás comprendió que el secreto del éxito de su reinado era atender primeramente ¿qué? Las cosas de qué. Ahora es al revés. Ahora la gente atiende las cosas de ellos y dejan las cosas de Dios ¿para qué? Para lo último. Mateo dice, buscar el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadido. Fíjese qué visionario este era hombre, el visionario, porque él primeramente vio que el éxito de su reinado consistía en atender primero las cosas de ¿quién? Las cosas de Dios. Decimos amén a esto, amén, hermano. Es atender que las cosas de Dios, porque cuando usted le da el primado a Dios, Dios se encargará, hermano, de usted, se encargará de su familia, se encargará de sus hijos, y todo lo que usted toque será de bendición, hermano. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Amén, hermano. Entonces, el éxito, ¿verdad? O más bien, el secreto del éxito dependía precisamente de darle ese primado a Dios en relación a las cosas que son de suma importancia, de relevancia en cuanto a la necesidad que había en aquel momento. Bendito sea el Señor, que era precisamente tocar el corazón del pueblo, gloria al Señor, recaudar, tener un sistema de recaudación de fondos para que entonces los hombres pudiesen y los hermanos de allí de Jerusalén pudiesen reparar la casa de Jehová. Vamos al próximo. Ok. Estableció orden
y organización. Hay mucha gente que son muy reacios a este tema porque dicen, hay personas que dicen que se lo dejan todo al Espíritu. Y el Espíritu sí habla, hermano. Pero el Espíritu es organizado. El Espíritu Santo no es bla, 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 bla. Y dijo el Espíritu Santo y no, hermano. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él es muy organizado. Amén. Y Él cuando se mete en la mente de un hombre, de una mujer, un corazón, da dirección y no da golpes a ciega, hermano. Que ese es el problema de mucha gente, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra cosa. Hoy Dios le puso, según muchas personas han dicho, mira, Dios me puso esta carga, tengo esta visión, pero entonces vino la prueba y dijeron, no, eso no era lo que Dios quería, es esto lo que Dios quiere. Pero Dios no tiene dos bocas, Dios tiene una sola. Amén. Y lo que y la necesidad aquí era precisamente que había que establecer un orden y una organización para que todo pudiera fluir en el orden de ¿quién? En el orden de Dios, en el orden divino. Bendito sea el Señor, porque si hay algo difícil y éticamente difícil de manejar, es precisamente el dinero y las finanzas. Vamos al punto número 1 acá. Sin esos elementos no puede haber coordinación en los trabajos de la iglesia, aunque haya mucho fervor y espiritualidad. Esto es un punto importante, hermanos. Yo recuerdo en una ocasión cuando nosotros comenzamos a construir el templo allá en el pueblo de Ahí Bonito, la congregación era una congregación muy pequeña, mucho más pequeña que esta congregación, pero una congregación que creció en fe, hermano. Porque como yo digo, hermano, Dios no necesita multitudes para hacer cosas grandes. No. Dios lo que necesita es la disposición del corazón de hombres y mujeres que le crean a Dios y que estén seguros que el hombre que Dios puso es el hombre que Dios va a utilizar para llevar a ese pueblo a esa dirección. Amén, hermano. ¿Cuántos decimos amén? Y en esa dirección, hermanos, había una visión de nosotros organizar el trabajo, de organizar la tarea, de organizar todos los elementos, porque en el momento que usted se lanza a hacer un proyecto para Dios, como dije ahorita, va a venir la oposición, van a venir los problemas, van a venir las dificultades, gloria al Señor, pero eso no debe opacar la visión y el propósito que Dios puso en su corazón. Decimos amén. Así que sin esos elementos no puede haber una coordinación en los trabajos de la iglesia, aunque haya mucho fervor y mucha espiritualidad. Y yo digo en otro sentido que que pueda haber mucho entusiasmo y muchos emocionalistas. Amén. Hay veces que hay muchos emocionalistas, hermanos. Y entonces los emocionalistas, cuando cae el poder de Dios, hermano, usted ve que esto es tremendo, pero cuando pasó esa manifestación, vuelven a su estado natural y quedan de brazos caídos. Pero el hombre que tiene el Espíritu Santo y que tiene la visión de que sabe lo que Dios le llamó, puede ver las circunstancias, pero mantiene sus manos arriba, sabiendo que el que lo llamó, Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar. Amén, hermanos. Así que ellos organizaron, o más bien organizó, ese proyecto de esa manera para coordinar los trabajos de la iglesia. Dice, y aunque haya fervor y espiritualidad, debe haber entonces esos elementos para que se puedan combinar. No es decir, dejar de orar, ni buscar la presencia de Dios, porque eso sí es importante, hermanos. Cuando usted ora, el Espíritu Santo le revela dónde está la necesidad. El Espíritu Santo te revela dónde hay una necesidad y utiliza tu vida para poder bendecir a otro. Amén, hermano. Porque el Espíritu Santo no solamente habla para profetizar, sino también para dirigir a su pueblo en aquellas necesidades que son importantes dentro de lo que representa la familia cristiana. Número 2, miramos acá, delegar en los líderes la responsabilidad y coordinar con los demás para que la obra pueda ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo precisamente aquí Joás? Eso es lo que estamos viendo. Dijo Joás a los sacerdotes, gloria al Señor. O sea, los sacerdotes eran los que estaban a cargo, ¿verdad? O se le había delegado esta responsabilidad. Dice, todo el dinero consagrado que se puede traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según lo estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad la trae ¿qué? A la casa de Jehová. Interesante ver que esto lo hacían de manera que voluntaria, hermanos.
Aleluya, hermano. Aleluya, hermanos. Qué lindo es el Señor, amén, hermano. O sea, vemos que la visión de Joás era primeramente tocar el corazón del pueblo, coordinar que a través del ministerio sacerdotal se pudiese llevar ¿qué? Se pudiese llevar el proceso más limpio y equitativo de acuerdo a lo estipulado, gloria al Señor, aleluya, y también bajo su propia voluntad traer a la casa de Jehová todo lo que necesitaba para poder reparar las grietas de la casa de Jehová. Verso 5, hermano, lo miramos acá, dice, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quieran que se hallen que grietas. Es decir, entonces vemos aquí que el rey Joás delegó, hermanos. ¿En quién delegó? ¿En los quiénes? En los sacerdotes. Y los sacerdotes obviamente iban, mire qué interesante ver este versículo, porque a través de los sacerdotes había una unificación, dice, con cada uno de la mano de sus ¿qué? Familiares. Alabados del Señor. Gloria al Señor. Es decir, que había había un mutuo acuerdo, un mismo espíritu entre quién, entre el rey Joás, entre la visión que Dios le dio, le repartió la carga a los sacerdotes, y obviamente los sacerdotes a través de la familia, de acuerdo al estipulado, lo traían donde, a la casa de Jehová, para poder hacer la obra de Dios. Qué lindo es poder trabajar en esa armonía, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es usted trabajar sobre un lugar, sobre un terreno, que aunque usted vea los ataques, usted vea al pueblo dispuesto, aleluya, a ir a la línea de la batalla. Aunque el enemigo se levante, lograremos el propósito de reparar las grietas de la casa de Jehová. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, importante que va a requerir esto, hermanos. Va a requerir la comunicación, hermanos. Una de las cosas que vemos que el enemigo golpea fuertemente para que no se cumplan los propósitos de Dios en la vida de mucha gente es la comunicación. Porque usted puede tener la mejor intención, usted puede tener aún la aprobación de Dios, pero si no comunica correctamente lo que Dios puso en su corazón y lo canaliza a través de ¿qué? A través de los canales, usted no logrará el objetivo. Ay, Dios mío, tremendo, ¿no? No va a lograrlo. O sea, hay esa visión, hay ese sentir de hacer el trabajo, porque lo que este rey, gloria al Señor, organizó el trabajo, pero comunicó y que el mensaje tenía que llegar igual de claro, desde la cabeza que era quién, Joás, hasta los familiares y hasta el miembro más simple de la familia que estaban allí pudiesen entender lo que era la visión de Joás para reparar las grietas de la casa de Jehová. Muchas veces la obra de Dios se detiene por eso, porque en el proceso de comunicar el mensaje se rompe la comunión y el mensaje llega que distorsionado y la gente dice, no, pasa que lo que yo estoy trayendo acá, pues yo no tengo confianza, o muchas personas dicen, todos los pastores son unos vividores, y hay tantos ataques de diferentes índoles que afectan muy considerablemente lo que representa el crecimiento de la obra de Dios. ¿Cuántos decimos amén, amén, hermanos? Entonces hay que ver de esa perspectiva, hermanos, de que el mensaje no puede ser interrumpido ni distorsionado, porque el enemigo va a tratar de que se rompa esa comunión, porque, hermano, cuando el pueblo se une con propósito, no hay diablo que pueda desbaratar una obra. A nosotros nos decían, el pastor está aquí, nosotros nos decían los 4 gatitos del movimiento allá en El Bonito. Y nosotros cuando empezamos ese proyecto, hermano, éramos 30 hermanos con niños y jóvenes, había como 18 adultos. Era un remanente pequeño, hermano, realmente nosotros no sabíamos realmente cómo iba a surgir esto. Pero lo más importante en esto, hermanos, que en esa congregación había unidad de propósito y la visión era muy clara, hermanos, que había que edificar, que había que levantar la obra y que había que establecer el trabajo. Decimos amén. Entonces ahí es donde Dios abre ¿qué? La llave de ¿qué? De la bendición. Entonces Joás, ¿qué hizo él? Llevó el mensaje y ellos comenzaron a ¿qué? A recaudar ¿qué? Los fondos. Pero dice la palabra que al año 23 de su reinado, ¿qué pasó?
pasó algo en ese lapso de tiempo. ¿Qué sucedió? Mira lo que dice la palabra, que en ese lapso de tiempo, vamos al versículo número, aleluya, estamos en el capítulo número 12, verso 6. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían ¿qué? Reparado los sacerdotes las grietas de ¿qué? Del templo. O sea, ¿cuántos años habían transcurrido? ¿Ah? ¿Cuántos años? Lo dice el versículo aquí. Aleluya. En el año 23 del rey Joás no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. 23 años, hermanos, habían transcurrido. O sea, se dio una orden. Y lo más triste, hermanos, es que cuando Dios da una orden y nosotros desatendemos esa orden, lamentablemente se atrasa el propósito de Dios. Se atrasan los planes de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede aquí en este escenario? Mire qué tremendo, interesante. Gloria al Señor. ¿Qué le dice? Aleluya. Llamó entonces el rey al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para que reparar las grietas de ¿qué? Del templo. Vamos a la próxima aquí que tenemos, lo vemos aquí explicado. Joás delegó en quién? Joiada, que era el líder de los ¿qué? De los sacerdotes, la cual se delegó esa responsabilidad, dice, y a los demás sacerdotes para estimular al pueblo a cooperar con la reparación de la casa de Dios. Vamos al próximo. Gloria al Señor. Exigencia de la mayordomía, el próximo. Ok. Joás mostró responsabilidad en su administración. Número 2. Gloria al Señor. Llamó a cuentas, que es el versículo que estamos, a los líderes porque no habían comenzado la reparación de ¿qué? Del templo. ¿Por qué? Porque a ellos se les delegó que se les dio la comisión y les dieron la responsabilidad de hacerlo. Y ellos recolectaron, hicieron conforme, pero se olvidaron o se descuidaron y no ¿qué? Y no atendieron el asunto con ¿qué? Con la seriedad que se debe tomar cuando se trata de la casa de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué sucedió con Israel después de los 70 años del cautiverio? Israel, Dios le dio: vayan y levanten el templo en Jerusalén. Dios despertó el espíritu de Darío y vemos acá la movilización tan grande que hubo, y dice que estiraron los cimientos, pero dice que cuando el pueblo que iba regresando se olvidaron y la obra de Dios se paralizó, porque ellos entonces tomaron sus acciones y tomaron todo lo que tenían y repararon sus casas y dejaron la casa de Dios desierta. Amén, hermano. Entonces Dios tuvo que levantar a estos profetas para animar a los que edificaban la obra de que era tiempo de volver a edificar ¿qué? El templo de Jehová, porque era importante para que Dios pudiese bendecir a Israel durante el periodo de la poscautividad. Necesitaban ellos la presencia de Dios a través del culto, a través del templo y a través del ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos a Dios primero, Dios abre la llave, hermanos. Y cuando atendemos las cosas que tenemos que atender, que son de gran necesidad, entonces Dios se encarga de lo nuestro para la gloria y la honra de Dios. Pero entonces ahí el rey amonestó y llamó a cuenta a los líderes que no habían comenzado la reparación del templo. Número 3, hermano. Vemos que el sacerdote Joiada no estaba cumpliendo con su responsabilidad que es delegada, hermanos. O sea, cuando se asigna esa responsabilidad de hacer lo que hay que hacer, hermanos, nosotros debemos tomar acción y responsabilidad en todo el departamento, en el lugar que Dios nos ha puesto, de diferentes maneras, el que es en este tema, el que está en el evangelismo, el que está en la enseñanza, el que está en el otro liderazgo, debe asumirlo para que la obra de Dios pueda continuar hacia adelante. Amén, hermanos. Así que el sacerdote no estaba cumpliendo con su responsabilidad. Número 4. Aquí los líderes debemos aceptar cuando se nos exige, cuando no estamos cumpliendo con nuestra ¿qué?
con nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con nuestra responsabilidad, hermanos, la obra de Dios va a sufrir. Sufre, hermanos. Amén. Sufre de carencia. Sufre y carece de los recursos que necesitamos para que la obra de Dios pueda que continuar hacia adelante. Desmedidamente vemos aquí que Él lo ve de esa manera y dice que nosotros como líderes debemos aceptar que se nos exija. Cuando no estamos cumpliendo, en ese caso ellos no cumplieron durante aquel tiempo determinado de que había una necesidad, hermanos. Y la necesidad era de reparar las grietas de la casa de Dios, porque de ahí va a depender que Dios bendiciera a su pueblo y le prosperara de manera muy especial. Amén, hermanos. Entonces es importante denotar esto y ver el otro punto que tenemos aquí. Siempre nuestra mayordomía exige propósito y ¿qué? Y fidelidad ¿a quién? A Dios, hermano. Amén, hermanos. Entonces, ese elemento lo encontramos aquí en este versículo porque ellos llamó, y vamos al versículo número 8. Gloria al Señor. Dice, y los sacerdotes consistieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, vamos la próxima lámina. Tenemos aquí el pueblo y sus contribuciones. Vamos a ver aquí el número 1. Dice, Joiada utiliza la creatividad para comenzar ¿qué? La obra. Mira qué interesante, hermanos. Todos nosotros, Dios nos hizo seres que pensantes. Y fíjese qué interesante que para usted y yo lograr el propósito de fidelidad en la obra, tenemos que nosotros utilizar la creatividad dentro de lo que representa la obra del ministerio. Porque todo nosotros podemos dejar que a Dios. Dios nos da la capacidad para pensar cómo vamos a ¿qué? Efectuar un trabajo, ¿no, hermanos? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces Dios da te da la visión, la aprobación. Entonces Dios te tiene que dar o nos tiene que dar la creatividad. ¿Cómo vamos a lograr a ese qué? A ese propósito. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No basta simplemente tener la idea, porque hay muchos que se quedan en la idea, hay muchos que se quedan en la visión, hay muchos que se quedan y lo proclaman y lo dicen, pero se quedan simplemente en el dicho. No, cuando Dios pone ese sentir, entonces entra el proceso de la creatividad. ¿Cómo yo voy a lograr llegar allá? Por decir, ¿cómo yo voy a llegar ahí bonito en una bicicleta? De aquí voy. Si me voy en una bicicleta, sepa, hermano, que no voy a llegar. Yo necesito un buen vehículo para llegar a dónde. Aleluya. Entonces, dependiendo, aleluya. Gloria a Dios. ¿Por dónde me metí? Yo no sé, hermano. Amén. Utilizo este ejemplo hipotético, ¿no? Pero si yo utilizo un recurso que no es el recurso apropiado para lograr el objetivo, ¿voy a qué? Voy a fracasar. Porque como dije, si yo me voy aquí ahorita en una bicicleta para ir bonito, sepa, hermano Francisco, que van a tener que recogerla allí en la Curva de Caney allí. Al subir la cuestita ya allí voy a estar liquidado. El hermano Nelson me va a tener que recoger y guardarme en la casa. Yo tengo que saber cuál va a ser el vehículo, el recurso, aleluya, que yo tengo que utilizar para poder llegar a ese lugar, a esa meta, lograr los objetivos, hermano. Porque usted no se puede quedar simplemente en el ABC del cristianismo. Usted tiene que crecer en el conocimiento y la sabiduría de Dios para usted poder llegar en ese cumplimiento. Amén, hermano. Entonces es interesante que este sacerdote, cuando ve que confrontado con el rey, diciendo, ven acá, si yo le dije a ustedes hace tiempo que había que hacer este trabajo y ustedes no lo han hecho. Entonces él vio que entonces, como no iba a entrar más que dinero según lo estipulado al principio, entonces él usa la creatividad. ¿Y qué hace? Mire, él lo que hace, Joiada utiliza, vamos, número 1, ¿qué hace? Número 2, dice que hace un arca e hizo una tapa con ¿qué? ¿Eso es creatividad o no? Eso es creatividad. Pero fíjese qué interesante, número 2 o 3, ¿la puso dónde? En el altar. Amén.
Entonces, cuando usted mira, hermano, la visión y la creatividad, usted tiene que saber dónde va a poner que las cosas para que se puedan, ¿qué? Para que pueda tener efectividad, hermanos. Amén. Usted puede tener el mejor instrumento, pero y la mejor intención, pero si lo usa en el lugar inadecuado, no va a qué, no va a funcionar. Entonces él vio que había la necesidad de hacer el trabajo, de reparar las grietas de la casa de Jehová. Entonces él toma, aleluya, y utiliza, como dijo ahorita, la creatividad y comienza y hace un arca, hermano. Y es interesante ver, hermano, porque Israel durante tiempos más antiguos, Cintia estaba identificada con el arca, porque el arca representaba ¿qué? La presencia de Dios, amén, entre el pueblo. Y hay una gran enseñanza aquí, porque cuando hablamos del arca de Jehová y hablamos de lo que representa el arca, que representaba la presencia de Dios y representa la provisión milagrosa de Dios en medio de la escasez, hermanos. Oh, gloria a Dios para siempre. Yo creo que Dios no nos ha llamado aquí para morirnos, hermano. Dios no nos ha llamado en este momento. Dios nos ha dado la creatividad, la bendición de nosotros saber dónde está la bendición de Dios, hermanos. Alabado sea el Señor para siempre. Y por eso Él pone el arca, lo hace de la manera porque el arca iba a identificaba la presencia de Dios, porque era algo que el pueblo sí estaba relacionado con el arca, que representaba presencia de Dios. Entonces eso le dio la sexidad y la confianza de ellos decir, bueno, aquí está el arca, está la presencia, pues entonces yo voy aquí a entrar a la presencia, aleluya, y voy a llevar de manera voluntaria, de acuerdo a mi capacidad, lo que Dios necesita para esa obra. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. No es lo mismo cargar, por decir, 100 libras de peso entre 4 que entre 10. No es lo mismo. Si nosotros cogemos un objeto que pesa 100 libras y lo cogemos entre 2, nos vamos a... Pero si 10 cogemos la carga se hace más que... más liviano, ¿no? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuál es el problema que hay ahora? Que hay mucha resistencia, hermanos, a nosotros abrirnos a lo que es la realidad de nuestro diario vivir. Amén. Usted sabe que nosotros los seres humanos somos muy reacios a los cambios. Somos muy reacios. O sea, cuando hablo de cambio, no hablo de cambiar el mensaje de mundanalidad. Nosotros seguimos la santidad, si la cuna de ver el Señor. Estamos hablando de cambios que representan el escenario de nuestra vida diaria, hermanos. Usted ve historias en la Biblia que usted dice, hay gente que la predica, hermano, muy bien. Usted los ve, son muy homiléuticos y tienen una manera de dirigir la palabra y hablan la palabra, pero cuando usted va a su vida personal, lo que predicó no va con lo que está diciendo. No va, hermanos. Amén. Cuando Dios llevó a José a Egipto, hermano, ¿qué hizo José? José organizó un proyecto de organización de ¿qué? De los 120 gobernadores que ven allí, y organizó un sistema de recaudación de alimentos para cuando viniesen los años de ¿qué? De hambruna, ¿verdad? De hambre, el pueblo Egipto tuviese que pan, hermanos. Entonces a veces leemos esa historia y decimos, eso fue ya en Egipto, pero mire, hermano, por favor, abra los ojos, tenemos que abrir los ojos, hermano. Amén. Entonces, si no nos unimos como congregación, hermano, tenemos una preocupación grande y nosotros estamos esperando a Cristo, pero yo tengo una preocupación, si Cristo tarda 5 años más, ¿habrán pastores de pie? Y no es fácil, porque esto está golpeando muy fuertemente a lo que representa el sistema, no solamente el sistema del gobierno, porque cuando usted mira, yo escucho noticias y leo noticias y yo estoy, como dice, upgrade con todo esto. Pero ¿cuál es el problema que hay en Puerto Rico aquí? Hermano, que como yo vi esa estadística, el 32% de la población es la que aporta o contribuye. Estamos en la semana de las planillas o el mes de las planillas. Y hay tantos evasores contributivos en este país que se nos está hundiendo el país porque hay una clase muy pequeña que es la que está llevando la carga. Y eso pasa dentro de ¿qué? De la iglesia.
que es un remanente muy pequeño, que es el que lleva la carga de ¿qué? De la iglesia, de la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Joaida entendía que para que esto pudiese funcionar, Dios tenía que tocar el corazón del pueblo para lograr ese objetivo, hermano. Amén. Hay que lograr ese objetivo. Y el objetivo era que a través del arca y a través de ese agujero que puso en el arca, la puso en el altar número 3. Vamos acá. A la mano derecha para la ¿qué? La aportación. Amén. Entonces, por eso usted ve, la balanza está aquí, está completamente que está inclinada hacia aquí, hacia lo que es, a lo que es lo negativo, hermano, a lo que es, porque si nosotros no nos unimos, escuche bien, hermanos, yo no sé si usted está viendo el escenario, Cristo viene pronto, hermano. Pero mientras Él venga, yo tengo que dar la batalla, tengo que estar en pie de batalla y no rendirme. Y usted no se puede rendir, los nuevos que están empezando ahora, ustedes no se pueden rendir. Ustedes tienen y nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, pero buscar la manera de lo poco que yo tenga, hermanos, lo sepa administrar y pueda bendecir la obra de Dios. Porque si hay algo, un sistema que está siendo afectado en esta transición, es la obra de Dios, hermano. Y es lamentable verlo de esa manera, pero qué lindo cuando está la orientación divina, hermano. Cuando hay una palabra que siempre va a tocar nuestro corazón y que nosotros debemos entender que a través de ese propósito lo que Dios quería era bendecir aquí a Israel y quería bendecir que el lugar que era el lugar de adoración estuviese en las condiciones óptimas para que el pueblo y los sacerdotes sacrificaran y hubiese un culto de excelencia para Dios, hermano. ¿Cuántos decimos amén? El otro punto acá, guardaban con diligencia que, o sea, eran buenos que se convirtieron en buenos administradores de lo que entraba que para reparar que, ¿verdad? Las grietas de la casa de Dios. Número 5, si lo tenemos acá, daban el dinero suficiente a los el otro, a los que hacían que. Esta experiencia yo la viví muchos años de pastorado, porque cuando nosotros comenzamos a pastorear en Ay Bonito, yo empecé a pastorear. Yo tenía 25 años de edad y estaba soltero. Y me entregaron un campo de predicación, no una iglesia hecha, era un campo de predicación, donde el 7 de septiembre del año 93 me entregaron 3 creyentes. Eran 3 creyentes. Y a los 2 meses de estar allí se me fueron 2 y me quedé con uno solo. Y ahí yo empecé de abajo. Amén. Ustedes me ven pastoreando en esta iglesia, yo no vine en un paracaídas de bonito aquí. Hemos tenido que trabajar, luchar, pelear con el diablo, con leones, con fieras, con osos, para llegar donde estamos aquí. Y esta obra que está aquí, esta iglesia, otros sembraron más que yo. Yo venía pensando en esto esta semana, muchas cosas relacionadas a esta iglesia. Y cuando fui hace poco a la ciudad de Miami a ministrar con mi esposa a la iglesia del pastor Alberto Ortega, él me dio un ejemplo y voy a dejarle no sé qué hora es. Wow, se nos fue el tiempo. Me dan 5 minutos para este testimonio, 2 minutos. 2 minutos. Entonces, él me habló de un testimonio, gloria al Señor, de un pastor que trabajó muchos años en un lugar donde pasaron necesidad, pasaron hambre, sus hijos sufrieron mucho en aquel campo. Fueron años, creo que estuvo casi unos 50 años en ese país trabajando para Dios de manera incansable, hermano. Sus hijos crecieron, fueron adolescentes, llegaron adultos, pero la iglesia se mantuvo sin un crecimiento. O sea, el esfuerzo que hizo ese pastor y esa familia fue mucho más de lo que realmente dio el crecimiento de la obra. Es decir, que él decía, el testimonio, que era una iglesia para que tuviese cientos de personas por el esfuerzo que hacía ese pastor y esa familia pastoral. Gloria al Señor. Ese pastor llegó a mayor, se enfermó, gloria al Señor, y murió. Su hijo, que era el mayor de la familia, decidió mudarse del país a otro país y estuvo unos 10 años fuera de su país. Entonces, ese hijo de pastor le dio, Cintia, con volver nuevamente a regresar
para ver sus antiguas amistades a esa ciudad donde su papá fue pastor, donde fue marcado precisamente, ¿verdad?, por la miseria, por todos esos elementos que golpean a uno, porque cuando usted aprende a ser, hermano, cuando usted entra a la obra de Dios y usted empieza de abajo, usted aprende a valorizar cuando Dios lo pone en un lugar de eminencia. El problema de hoy es que queremos todo a la mano y no queremos sudar las cosas. Y somos nenes y nenas bien changos y changuitas. Y queremos las cosas, hermano, ahí que se nos den ahí. Pero cuando usted aprende a trabajar, hermano, a luchar, a ver que de la nada Dios comienza a hacer cosas grandes, entonces usted comienza a valorizar su vida y comienza a valorizar el trabajo de los demás. Amén. Entonces, él dice el testimonio que ese hijo, 10 años después que su padre había muerto, regresó a la provincia donde su papá era pastor. La congregación apenas dejaron era un país grande, apenas unos 100 hermanos, era el grupo que llegaba, ¿no? Una iglesia prácticamente pequeña para ese país. Cuando él regresó, primeramente cuando comenzó en toda la ciudad, vio unos cambios muy radicales. Número uno, vio avenidas nuevas, vio edificios nuevos y vio que aquella pequeña ciudad cambió el aspecto de lo que era la ciudad. Entonces él comenzó a preguntar, ¿pero qué pasó aquí? Entonces no, es que Dios ha bendecido la ciudad, Dios ha bendecido esto. Entonces llegaron empresas y comenzaron, entonces, y él dijo, ¿y la iglesia dónde está? Entonces cuando fue a la iglesia, habían levantado un templo, hermanos. Un templo con una cabida para miles de personas. Entonces cuando él vio aquel templo, él dijo, ¿pero cómo puede ser que aquella iglesia tan pequeña, que apenas mi papá, nosotros pasábamos hambre aquí, pasábamos tanta necesidad, y ahora este templo? Entonces habían en aquella iglesia de la generación que lo conocían, eran ya ancianos, eran gente anciana, y lo invitaron al culto de la noche. Cuando él llegó al culto de la noche, estaba la iglesia repleta de lleno, hermano, repleta. Entonces él, en vez de gozarse, entró una frustración en su corazón, en su mente. Señor, dijo, ¿pero por qué, Señor? Papá tantos años que trabajó aquí, nosotros que casi morimos de hambre aquí, y apenas llegábamos a 100 miembros de la congregación, y ahora eso está repleto, eso está lleno. Estaba frustrado, hermanos, allí sentado, pensando de que en vez de ser de aliento lo que estaba viendo, amén, hermano, porque estaba viendo el trabajo de una obra. Pero como él no entendía lo que estaba sucediendo en el escenario, uno de los ancianos se acercó y le dijo, hijo, ¿por qué estás triste? Le dijo a él. Entonces, él le dijo, es que no entiendo, tantos años que estuvimos trabajando, papá, mamá, nuestros hermanos, y apenas nosotros no veíamos nada de esto. Cuán precioso hubiese sido que papá hubiese visto este crecimiento. Entonces el anciano le dijo, mira, hijo, lo que sucede es que esta obra ha sido como un muro de contención. Tu papá tuvo 50 años dándole al muro, y el que vino detrás simplemente sopló y el muro se cayó. No sé si usted me entiende. Esta iglesia, muchos golpearon el muro para que se cayeran los muros. Y el Señor me decía, Dios ha hecho esto en estos 2 años acá. Yo simplemente vine y me paré frente al muro y respiré. Y lo que viene para aquí es grande para esta iglesia, hermano, para esta congregación. Pero sé cuál es mi posición delante de Dios, hermano. Yo tengo los pies en la tierra y sé a lo que Dios me envió aquí, hermanos. Amén. Y Dios va a proveer en esta iglesia. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Si hasta hoy, hermanos, Dios no nos ha dado en vergüenza, aquí está el arca, hermano. Aquí está el arca de Dios. Aquí están los que aportan, aquí estamos los que ayudamos. Y Dios de una manera u otra dará testimonio, hermanos. Gloria al Señor, que cuando Dios levanta una obra, un trabajo, no hay diablo, no hay demonio que pueda desbaratar la obra de Dios, hermano. No puede, hermanos. Aunque hubiese quedado uno, hermanos, Dios de ese uno hubiese levantado un ejército. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Al ver todos estos nuevos creyentes llegar, los hermanos de allá, de las cumbres, al verlos de allá, hermano, ustedes son la motivación de yo bajar para acá. Aparte de la iglesia, ustedes nos motivan a venir acá a pastorear. ¿Por qué? Porque el gozo más grande de un obrero, de un pastor, es ver las vidas venir a los pies de Cristo, hermano. No hay dinero, hermano. No hay riqueza que puedan superar, hermano. El gozo de un pastor, de una congregación,
El poder ver que una vida diga, pastor, yo hoy me quiero entregar a Él. Y usted ve gente que vinieron destruidos del mundo, gente que eran adictos, gente que eran traficantes de droga, y usted ve los sentados ahí alabando a Dios. Ese es el milagro más grande, porque eso no lo pudo hacer la sociedad, no lo pudo hacer el gobierno, pero lo ha hecho Jesucristo a través de una iglesia gloriosa. Un fuerte aplauso al Señor, hermano. Estemos en pie, hermanos. Vamos a orar. Esta enseñanza Dios pues la puso en mi corazón. Le dije, Señor, dame la gracia como transmitir esto, porque entre el área espiritual, entre el área económica, tantos conceptos que tenemos, pero todos tenemos que empujar este barco, hermano. Y nosotros en esta iglesia, Dios nos ha llamado para bendición y para poder bendecir a otros. Yo agradezco a Dios, y se lo digo todos los días, hermana Cristinita, haber tenido la bendición de estar aquí con ustedes. Es una bendición, hermano. Y más que una bendición, ha sido un privilegio de parte de Dios, que Dios haya pensado en mi familia, en mi esposa, para nosotros atender esta humilde congregación, esta iglesia que trabaja para Dios y que sabemos que en medio de la crisis es que Dios va a hacer cosas grandes. Nosotros decimos amén, hermano. Así que vamos a orar, gloria al Señor, vamos a orar. Hermano Manolito. Este Manuel, cantan un coro pentecostal, aleluya, y vamos a colectar la ofrenda, hermano, aleluya. Mientras adoramos al Señor, le glorificamos. ¿Cuántos se han gozado, hermano? Aleluya. Este hermano Manolito nos canta un coro para así los hermanos que tienen los gozofilacios. Gloria a Jehová. Se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida. Se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder. Con poder, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida, se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida, se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida, todo es posible, si puede